La Diócesis Católica del Paso presenta Catequesis y Liturgia con Flor Montañez y Eva Torres. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Catequesis y Liturgia. Una semana más dándole la bienvenida, gustosos de que esté con nosotros compartiendo esta mañana las enseñanzas y los frutos que nos deja en nuestra vida día a día el Santo Evangelio. Y bueno, buenos días, ¿cómo estás, Flor? Muy amada y bendecida y sobre todo muy agradecida con Dios por permitirnos vivir su liturgia, por permitirnos compartirla con todos ustedes en el programa y también pues agradecida con todos los que ven el programa, sobre todo también con todos aquellos que nos ayudan a compartir el programa, con esto a la Diócesis Católica del Paso, en su página de Facebook que comparte el programa, al señor Ferni Ceniceros, que es el encargado de las comunicaciones de nuestra querida Diócesis de El Paso. También pues con esto los queremos invitar a que se pongan ahí atención a la página de Facebook de la diócesis para que se esté muy al pendiente de todo lo que acontece y pues también de las necesidades, ¿por qué no?, de nuestra diócesis de El Paso. Así es, recuerde que ahí también hay los eventos próximos de la diócesis por los cuales se reúnen algunos fondos para la misma y bueno, muchas otras actividades, las oraciones, la liturgia de las horas, la Santa Misa. No deje usted pasar, estar al pendiente de esta página de la diócesis. Y de todos los medios de comunicación de la diócesis, porque recuerde que también nuestra querida diócesis tiene el Río Grande, que es el periódico de donde se salen todas estas noticias y es muy importante leerlo porque ahí viene una página de nuestro obispo que ahí, él nos hace un artículo y nos comunica muchas cosas muy interesantes y todos, muchos sacerdotes y personas también como nosotros, laicas, que también participan escribiendo para el periódico de la diócesis. Entonces es muy bonito que pues nos nutramos de lo que pasa en nuestro alrededor, en nuestra iglesia. Así es. Y bueno, pues ya comenzando esta cuarta semana del tiempo ordinario, de la primera parte del tiempo ordinario. Ya, tan rápido. Ya vamos a la cuarta semana. Ya casi llegando a la cuaresma, ¿verdad? Ya casi. Acuérdense que nuestro tiempo ordinario se consta de dos partes. Nuestra primera parte después del tiempo de la Navidad y que se ve interrumpido por el tiempo de Cuaresma y después por la Pascua y ahí después ya continuamos. Lo que dice esto por la segunda parte del tiempo ordinario, pero ya esta primera parte ya casi vamos a terminarla, ¿no? Así es. Y en esta primera parte, bueno, pues como ya saben, en este año litúrgico estamos viendo el Evangelio de San Mateo. Este gran evangelio que pues nos narra momentos de suma importancia de crecimiento, de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues este domingo vimos a nuestro Señor que iba con sus discípulos, iba y vio la muchedumbre que iba con él, que iba detrás de él y subió al monte, ¿verdad? Subió al monte a sentarse y vio a sus discípulos, les llama y les comienza a dar una gran enseñanza, ¿verdad? Así es. Esa gran enseñanza que a todo es un consuelo para todo cristiano, ¿verdad? Las bienaventuranzas. Dichosos, les empieza a decir el Señor, dichoso el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así continúa nuestro Señor con estos grandes mensajes o grandes consuelos que le regala al pueblo que comienza su caminar con él. Así es. Y nos recuerda este evangelio como decíamos ahorita, como en un monte, ¿verdad? El Señor entrega los 10 mandamientos a Moisés y es ahora en un monte donde el Señor enseña las bienaventuranzas, que así conocemos nosotros, este grupo de personas al que el Señor llama dichosos, a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los que están clamando por justicia, a los que tienen hambre y sed, a los que son limpios de espíritu, a los que trabajan por la paz. Y vemos aquí lo que nos decían nuestros sacerdotes en las Eucaristías, que nos decía que es un complemento a las bienaventuranzas de los 10 mandamientos. Así es como mencionas tú,
que Moisés da los 10 mandamientos y nuestro Señor nos regala ese consuelo. El resto, lo que no, lo que continúa, lo que complementa la vida del cristiano o la vida del ser humano, es lo que debería de complementarnos, ¿verdad? No es una mera ley, nos mencionaba nuestro sacerdote, no es nada más cumplir por cumplir la ley del Señor, sino si la cumplo, esto es lo que obtengo y esto es lo que voy a vivir y esto es lo que voy a obtener y la gloria del Señor, ¿verdad? Es una esperanza. Ajá. Porque dice, serán, o sea, es la esperanza que tenemos de esa recompensa, porque termina las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque dice, porque será su premio grande en el cielo. Y es el padre Trigueros, que un saludo al padre Trigueros, allá donde está él recuperándose alegremente, dándole muchas ganas a sus terapias, padre, que Dios lo bendiga. Él siempre nos comentaba, decía que los mandamientos son direcciones a dónde ir. Por aquí vete, ¿verdad? No mates, no robes, no hagas esto. Y nos va haciendo una dirección. Dice, pero las bienaventuranzas es el camino a la felicidad. Y así nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Que las bienaventuranzas es el camino a la felicidad. Y a veces nosotros si las vemos así nada más la leemos tal cual, si no profundizamos en ella, podríamos decir que es contradictorio a lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Como decir, ay, dichoso el que llora, ¿cómo va a estar feliz el que llora, verdad? Claro. Sin embargo, Dios nos dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque seremos consolados. Así es. Y no cualquier consuelo, sino el consuelo que viene de Dios. Así es, porque pues este mundo nos muestra y nos dice que busquemos una felicidad que pues es vana, que se va a acabar, que es efímera y que busquemos la comodidad, que busquemos la paz superficial, pero el Señor nos dice, no te preocupes porque tendrás esa paz, tendrás ese consuelo, tendrás esa morada en el cielo, ¿verdad? Porque las bienaventuranzas nos regalan ese caricia de Dios, ¿verdad? En nuestro día a día. Es una pequeña caricia del Señor que nos dice, no te preocupes, todo estará bien. Y las bienaventuranzas que tendrán su plenitud en el cielo. Y es muy importante cómo empieza, que dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Santo Padre, el Papa Francisco, en su Ángelus del domingo, que se refiere al Evangelio que corresponde al domingo, él se enfoca en esa bienaventuranza. ¿Por qué? Porque pienso yo, ¿verdad? Particularmente es la más importante, porque a veces decimos, ay, ¿quién es pobre? Porque, ay, ¿cómo va a ser dichoso el pobre si ahorita lo que se busca es opulencia? Todos quieren todo, en todos los sentidos, no solamente hablando económicamente, pero el Papa nos decía, porque el pobre es aquel que depende de Dios, el pobre de espíritu es el que totalmente depende. Que se sabe necesitado de Dios, que se sabe frágil, que se sabe débil, decía, ¿verdad? Y que así entonces el Señor se fija en él, pone su mirada en él y le da ese consuelo. Fue bella la reflexión en una pequeñísima parte del Evangelio, cómo dio una enseñanza tan rica y tan completa. Solamente con una bienaventuranza. Solamente con una bienaventuranza. Imagínense con todas. Con todas las que nos dice este bello evangelio, pero es bueno porque nos podremos identificar cada uno de nosotros con alguna de esas bienaventuranzas. Probablemente, ojalá y que todos seamos esos pobres de espíritu que dependan totalmente de Dios y se sepan necesitados de Dios, pero también dice dichosos los que lloran. Entonces, ¿cuántos de nosotros ahorita estamos llorando, verdad? Estamos pasando una crisis económica. Hay muchos que lloran la pérdida de un ser querido. Entonces, ¿cuánto no nos podemos identificar con eso y nos consolamos, como dices tú, con esta, que seremos consolados? Y también dice dichosos los sufridos, ¿verdad? Y también dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Porque el Señor nos va a saciar, pero muy importante, ¿verdad? Lo que podemos, dichosos los que son misericordiosos. Entonces, pues, ¿quiénes nos podemos contar entre esos misericordiosos? Entonces, ahí también
Dice, dichosos los que trabajan por la paz, dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia. Entonces, ahorita en este mundo, ¿cuántos podemos entrar en esos grupos? Así Y es. algo que nos decían nuestros sacerdotes, que concibían nuestros sacerdotes en sus homilías, es que Jesús es aquel que vivió todas las bienaventuranzas. Así es, Jesús es el primero. Es el que nos mostró el camino, como bien lo dice él, es el camino. Él nos mostró lo que debemos hacer y nos muestra la recompensa, que es estas bienaventuranzas. Primero nos lo explicó, Con su propia vida. ajá, con su propia vida y nos lo hizo saber en este momento, en ese momento en el monte, en, en ese, en ese monte a toda esa muchedumbre, a toda esa gente, y luego se los mostró, les mostró el camino y luego lo vivimos. Y ya lo empezamos a vivir nosotros. Entonces eso es lo maravilloso del cristiano, no nada más quedarnos con lo bonito del Evangelio, con lo bonito que el Señor nos enseñó, sino vivirlo y vivirlo con ese gozo que el Señor nos lo pide Así es. para poderlo disfrutar. Así es, y recordando que sí se vive en esta tierra, Sí, pero que la esperanza está puesta también allá en con nuestra miras en patria el cielo. celestial. Así es. Y con esta consideración, ¿qué te parece? Así nos quedamos, Sí. pero les pedimos a ustedes que no se vayan porque nuestro programa continúa. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Catequesis y Liturgia, ahora en el segmento de los avisos a la comunidad, donde nos damos a la tarea de ver ahí los santitos que nuestra Sí, liturgia marca que se celebren día con día y pues de ellos también pues aprendemos y seguimos su ejemplo. así es, en el santoral de nuestro calendario y también en las actividades que haya en nuestra diócesis, ¿verdad? Bueno, pues este día, esta semana comenzamos ya se va a acabar el mes, ya se va a acabar, ya se acabó, más bien. Mañana, el día de mañana, martes 31, celebramos a San Juan Bosco, sacerdote, o más conocido como Don Bosco, ¿verdad? Él es el fundador de la orden salesiana. Él nació en eh, perdón, Italia, y muere en Turín en 1888. No hace mucho, no hace muchos años, ya un poquito más de un siglo nada más. Sacerdote y pedagogo, fundador de la Orden Salesiana, como les estaba diciendo. Él se inspiró en San Felipe Neri y en San Francisco de Sales, que acabamos de celebrar hace unos días. Esto fue en 1844 cuando fundó la Orden de San Francisco, el Oratorio de San Francisco de Sales, y ya después fue conocido como la Orden Salesiana y también la Orden Femenina, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. Gran fundador que se preocupó por el crecimiento espiritual y también intelectual de los niños y jóvenes, ¿verdad? De toda la región y de toda la iglesia. Se preocupó por los jóvenes y su obra que se ha extendido Sí, al mundo entero y pues un saludo a todos los salesianos que sí, se encuentran en Ciudad Juárez, hay orden salesiana. y hay oratorios salesianos. Así Hasta es, acá han llegado los frutos de este gran santo. así es. Y también ya el miércoles ya iniciamos mes y ya están las intenciones de nuestro Santo Padre. Para este mes de febrero, el Santo Padre pide que nos unamos en oración por sus intenciones y la oración es para las parroquias. Dice, oremos para que las parroquias, poniendo la comunión en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, fraternidad y acogida a los más necesitados. Así es, y tanto que lo necesitan nuestras parroquias, tanto que lo necesita toda la comunidad cristiana y también nuestros párrocos. Entonces, si usted asiste a su parroquia con frecuencia y si no asiste con frecuencia, bueno, pues ya es hora de que comience a asistir más frecuentemente y ore por su parroquia, ore por su párroco y por esa gran comunidad que se forme firme en el Señor. El
El día 2 ya, el Miércoles. jueves, el día jueves ya celebramos la Pues, presentación del Señor, ¿verdad? Más conocida como el el día Día de de la la Candelaria. Candelaria. Así que si le tocaron los tamales, no es cierto. Es momento de que Sí, pague su deuda. su deuda, sí, sí, si le sale el niño Jesús en la rosca, ya sabe, tiene que pagar, no Si es tuvo cierto. la bendición de encontrar el niño Dios en la rosca, pues es momento. Acuérdese, el jueves es día de que ya Ya saque los pague. tamales. Pero esta celebración va más allá de una reunión y comer tamales. Esta celebración es algo muy significativo para nosotros en nuestra iglesia. También es llamada en el Oriente como la fiesta del encuentro. Así es. Eh, Tiene el significado de esta fiesta es el encuentro del ungido de Dios con su pueblo, ¿verdad? Anteriormente, antes del Concilio Vaticano II, es como se conocía como la fiesta de la Candelaria. Ahorita estábamos platicando de eso. Así es porque se hacían unas procesiones que iban de parroquia Ujú. y a la basílica, ¿no? Ajá, Y también así iban pues con velas, con muchísimas velas. alumbrándose con velas, y de ahí nació que la Candelaria es una fiesta mariana Una fiesta. que nosotros conocemos, porque a veces nos quedamos con que la Candelaria y que los tamales Ujú. y no conocemos que es esta María que lleva a presentar al niño Jesús al templo, que es la fiesta de la presentación del La Señor, presentación. lo que litúrgicamente conocemos la presentación del Señor, que lleva a presentar al Señor, es María portadora de la luz, Así es. porque dice el cántico de Simeón, ¿verdad? Que Ujú. es Jesús la luz que alumbra las naciones y Así gloria es. de su pueblo Israel. Es Así es. Jesús, luz del mundo, y nuestra Madre María, Lleva. que quien Es lo la porta, portadora. quien lo lleva. Entonces es muy importante, ¿verdad? Esta fiesta de la presentación del Señor, y que pues nosotros también como madres alguna vez lo hemos vivido, ¿verdad? En nuestra Sí. familia, que vamos nuestro niñito a Ajá. presentar, a prestar nuestros bebitos al templo, pero nuestra Madre María estaba cumpliendo un precepto de la ley judía. Así es. Recuerde que la mujer cuando daba a luz un niño llevaba a presentarlo a los días de nacido, se le hacía la circuncisión al niño y ella también daba una tórtola, unos pichones, Por ser pobres era lo que podían ofrecer. eran lo que podían ofrecer ella y el niño para ofrecer por su purificación, que también así es como es conocida esta fiesta por su purificación de ella y Presentación la del niño. presentación de su niño al templo. Y ese Jesús que cumple la ley, La ley desde el que Señor nace. Jesús, ¿verdad? Que cumple, que cumplidor de la ley Ujú. judía. Y bueno, pues esta reminiscencia de Sí. aquella presentación es esta fiesta litúrgica, Ujú. que es muy importante. Yo recuerdo cuando éramos pequeñas, cuando era pequeña, allá en San José, y no he crecido mucho, cabe mencionar, llevaba y nos presentaba a Ujú. todos los niñitos. Nos llevaban Todos a los niñitos presentar. nos llevaban a nuestra mamá, y cada año, ¿verdad? Llevaban Ujú. a presentar a sus niñitos al templo, Así llevárselos a es. presentárselos al Señor. Vestidos bien elegantes, todos Así. y la mayoría de blanco, ¿verdad? Todos vestidos de blanco y las señoras llevaban a su niño Jesús, También ¿verdad? llevan al niñito Dios, que ya es momento que lo levanten del nacimiento. Sí, y ya, a guardar el nacimiento, decían las Cómo señoras, se ¿verdad? juntan las tradiciones, Sí, ¿verdad? Que eso es llevar nuestra llevar, liturgia a vivirla, nuestros hogares. así Entonces, es. pues usted allá sabe, levante su niño, Levántelo, llévelo al templo, vaya a misa, vaya, lleve sus velas a vaya a la bendecir. Eucaristía, lleve su vela y lleve a su niño Dios y a sus niñitos que tienen, a sus bendiciones que tienen en la casa, Sí, también. llévenlos, y después coman tamales. Así es, pague la deuda, ¿no es cierto? El día viernes ya celebramos a San Blas, obispo, y a San Óscar, más conocido como San Óscar, porque aquí me había salido un nombre un poco difícil de pronunciar. San Óscar. San Blas es muy conocido en nuestra comunidad, aquí en la diócesis del Paso, porque es el día en que se bendicen las gargantas, ¿verdad? Pero dirá usted, ¿y por qué San Blas? ¿Y por qué bendicen las gargantas? Bueno, porque él es conocido por haber salvado a un niño de morir ahogado por una espina de pescado. Entonces él lo salva y de ahí viene esa tradición de bendecir las gargantas. Él
era ermitaño, él fue obispo de Armenia y él era un sacerdote y era muy conocido por curar y obrar milagros en la comunidad. Y por ser ermitaño, pues cuando lo nombran obispo, no dejó de vivir como tal y su sede episcopal pasó a ser esa cueva en la que vivía. Entonces, nunca dejó de ser humilde, sencillo y de estar con su comunidad. Él vivía con los animales se acercaban mucho a él y así es como lo encuentran para poderlo mm, llevar al martirio porque vieron que los animales estaban resguardándose cerca de su cueva. Pues ahí está él. Ajá, lo encuentran, lo llevan para entregarlo porque todavía había persecución cristiana y es condenado al ahogamiento. Al momento de tirarlo al agua, él no se ahoga, sino que camina sobre las aguas, repitiendo ese milagro de nuestro Señor y sale caminando de las aguas. Entonces lo llevan al martirio y ya después del martirio lo decapitan y es cuando fallece. Así es, y bueno, pues San Blas también por este mismo milagro y que se bendicen las gargantas ese día, pues es patrono de los otorrinolaringos. Y Así todos es. aquellos que tienen problemas de garganta, pues se encomiendan a San Blas. Y también San Óscar es apóstol, es conocido como el apóstol del norte. Él fue ordenado y lo obispo y lo nombraron misionero para llevar la fe cristiana a todo el norte de Europa. Así es. Y también, bueno, pues este mismo día 3 de enero, pues es viernes primero. Entonces, Así es. le decimos a usted que ahí lo ponga ya en su agenda porque a todos los que vivimos esta bonita veneración de guardar los 9 viernes, ¿verdad? Del Sagrado Corazón de Jesús, a asistir a la Eucaristía y a la adoración del Santísimo. En algunas parroquias así se lleva los viernes primero de mes, entonces pues los invitamos a que esté ahí, haga su espacio para que viva. ¿Qué le parece pues empezar el año con esta esa bella devoción? Así es. Bueno, pues esos son los anuncios por esta semana. Pero no se vaya, fíjese, porque nuestro programa continúa con un segmento todavía más interesante, se lo prometemos. Gracias por continuar con nosotros hasta esta última parte de nuestro programa, donde nos damos a la tarea de comentar la audiencia general del Papa Francisco. Nuestro programa Catequesis sin Liturgia, pues ya vimos la liturgia en el primer segmento de este cuarto domingo del tiempo ordinario y ahora nos damos a tarea en la catequesis a meditar un poquito de la catequesis del Papa Francisco, que ha tomado un tema nuevo en sus catequesis, ahora sobre el celo apostólico, el celo evangélico, esto de ser evangelizadores, de llevar el evangelio, como siempre, ¿verdad?, a nuestra vida. Y ya en esta tercera catequesis ha tomado a Jesús como maestro. La catequesis anterior era el modelo de la evangelización, ahora es el maestro. Así es, y esta semana lo tomó del Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, versículos del 17 al 21, en donde el Señor lee ese pasaje de Isaías en el que menciona al finalizar de la lectura del pasaje de Isaías, él dice, este día se ha cumplido esto hoy. Esto se está cumpliendo hoy. Entonces, lea esta parte del Evangelio, se lo repito, Lucas capítulo 4 del 17 al 21 para que pueda comprender un poquito mejor esta catequesis del Santo Padre. Para recordarlo un poquito, es el Señor Jesús que va a la sinagoga y le presentan un rollo para que lo proclame. Así es. Un rollo del profeta Isaías. Y lee, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para anunciar la buena, el año de la gracia. A los cautivos, que los sordos oigan. Sí, y el ciego vea.
y el liberar cojo a liberar a los a los cautivos. cautivos, así Y es. dice el Señor, Este día se y está proclamar el año de la el año de gracia. la... Dice, y esta profecía se cumple hoy al terminar su lectura, ¿verdad? Ajá, Esta profecía se cumple hoy, y como da pues inaugurado, podemos decir, ¿verdad? A tiempo sí, mesiánico. así es. Y que fue muy mal visto por la comunidad en ese momento, pero bueno, el Santo Padre nos da una catequesis de este evangelio tan bello que nos habla de esa misericordia, de ese jubileo del Señor. Bueno, y el Santo Padre nos dice que hay 5 elementos para llevar el anuncio de, del Evangelio al pueblo de Dios. Y siempre es con estos 5 elementos la manera más eficaz de hacerlo. Dice, la alegría es el primero de ellos. La alegría, Jesús proclama, el Espíritu del Señor está sobre mí. Algo tan significativo, tan fuerte, porque si usted lo recuerda en el Antiguo Testamento, pues eran muy pocas las personas a las que se les menciona en el Antiguo Testamento que tenían el Espíritu de Dios. Entonces, el ungido era la característica del ungido, que iba a tener el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar a los pobres la buena noticia. No se puede, dice el Santo Padre, hablar de Jesús sin alegría. La fe es una estupenda historia de amor, es una historia maravillosa, dice el Santo Padre, bella, dulce, tierna, que no tiene que ser llevada con tristeza o con angustia, como muchas veces nos lo hacen ver otras denominaciones como trágica, ¿no? No. La buena nueva del Señor es siempre con alegría y con gozo. También menciona esta frase que ya es muy conocida, que no debe haber un santo triste porque será un triste santo, ¿verdad? Entonces, siempre con mucho gozo y alegría. El número 2 es la liberación. Jesús dice que ha sido enviado a proclamar la liberación a los cautivos. Quien anuncia a Dios no puede hacer proselitismo, dice nuestro Santo Padre. Por tercera vez. Por tercera vez nos lo menciona, es algo que debe hacer eco en nosotros como cristianos. Como dice el Padre Santiago Martín, no, la iglesia no es una ONG solamente, sí es esencial para el cristiano llevar la ayuda a todos, pero también la principal actividad y lo que debe de caracterizar al cristiano es llevar el evangelio. Y aquí el Santo Padre nos lo hace saber que eso es lo primordial para el cristiano, llevar el evangelio, el anuncio de Dios, y no como un proselitismo, sino como una vida, como la vida que debemos de llevar día a día. No es un convencimiento en las personas. No los vamos a llamar, dice en una de las audiencias pasadas, dice el Santo Padre, no los estamos llevando a que sean parte de nuestro club, de nuestro bando, sino que sean parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Debemos hacer sentir a la persona culpa, sino llevar paz, dice el Santo Padre. Llevarle paz, aligerarle la carga que lleva. Seguir a Cristo conlleva sacrificios. Me imagino yo que el Santo Padre ya escuchaba ahí a algunos diciendo, sí, pero la vida cristiana nos exige sacrificios. Sí, lleva sacrificios, pero también debemos nosotros, los que ya conocemos al Señor, debemos de ser testimonio muestra la belleza de la meta. Debemos llevar ese testimonio. Dice el Santo Padre, porque todo lo que vale la pena sí, conlleva un sacrificio, exacto. Pero también debes demostrar lo gozoso de ese sacrificio, no tanto el sacrificio, sino el gozo que te dio haberte sacrificado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Santo Padre, más que la fatiga. Y nos da un ejemplo de un viaje, ¿verdad? Como cuando hacemos un viaje, nos dice el Santo Padre, pues no mencionamos el tiempo que duramos en el aeropuerto o en el camino, que si nos fue mal, sí, no. Sino
lo que disfruto en Y el lo que viaje. disfruto. Y los paisajes maravillosos. Todo eso nos dice el Santo Padre. El tercer punto es la luz. Jesús también dice que ha venido a traer la vista a los ciegos. Nos menciona el Santo Padre que en el Antiguo Testamento no hay ningún milagro de que algún ciego haya cobrado la vista. Ese era un signo prometido de la llegada del Mesías. No se trata solo de la vista física, sino de una luz que hace ver la vida de forma nueva, un venir a la luz, venir a Cristo, renacimiento, y sucede con Jesús. Dice también que ese también la luz es con el bautismo, ¿verdad? Nuestro bautismo es ir a la luz. Cómo nos hace ser hijos amados de Dios, porque Él es el Hijo amado del Padre, y con Él también nosotros formamos parte y somos ya hijos amados de Dios. Ya el cuarto punto que el Santo Padre nos da es la sanación. Jesús dice que ha venido a dar libertad a los oprimidos. La sanación también, que no nada más es física, sino espiritual. Es quien se siente aplastado por algo, ya sea enfermedad, ya sea fatiga, ya sea algo del corazón, de un dolor del alma o el pecado mismo. Es un mal que no puede sanarlo ninguna medicina, el pecado, dice el Santo Padre. Pero con Jesús, este mal antiguo ya no tiene la última palabra. La última palabra es la mano de Jesús, y nos levanta del pecado y nos sana gratuitamente. Recuerde que estos puntos que nos está dando el Santo Padre es para saber cómo mostrar, cómo llevar el Evangelio, el mensaje del Evangelio a los demás, a todo el pueblo de Dios, y que se sepan amados por Dios y que se sepan acogidos por Dios, y también que se sepan consolados por Dios. Y sanados por Dios, porque algo que decía el Papa decía, cómo sana de las culpas, ¿verdad? Tanto que se necesitan. Dice, ¿quién no tiene un remordimiento? ¿Quién no tiene un sentido de culpa en él? Entonces, como viene el Señor Jesús y sana, porque Él es el que quita esa culpa. Como dices tú ahorita, que nada, ni ninguna medicina te lo va a quitar, ni ningún remedio humano, nada que tú puedas hacer te va a aliviar este sentimiento de culpa, es simplemente el pecado. Así es. Y una frase que me gustó mucho del Santo Padre es: quien lleva peso necesita una caricia sobre el pasado. ¿Cuántas veces la mayoría de las personas lo que va cargando más que nada son culpas y tristezas del pasado? Y para eso es bueno el ser humano, para cargar el pasado en la espalda. Y el Señor, dice el Santo Padre, pues da esa caricia. Y nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, debemos de mostrar esa dulzura y esa caricia que el Señor da, ¿verdad? Dios olvida todos los pecados, dice el Santo Padre, y eso hay que recordárselo también a las personas que vengan a la casa del Señor, y nosotros también mostrárselos. Dios olvida todos los pecados, olvida todos nuestros pecados, pero también nosotros tenemos que dejarlos ir. Decirles eso. Habla del año del jubileo, del año de la gracia, para perdonar. Cristo es el jubileo de cada día. Cada día. Ahora estamos viviendo ese año de gracia del Señor, el momento continuo. Porque decía, en el Antiguo Testamento los judíos vivían ese año jubilar, ese año de gracia, cada 49 años. Así 50 años era casi el año 50 de gracia. Entonces, para nosotros no. Es constante. Entonces, esa alegría es la que nosotros debemos de proclamar, día con día. Es el día de gracia. Así es. Vivirlo y mostrarlo de esa manera, ¿verdad? No nada más quedarnos con porque muchas de las ocasiones el que ya vivió un retiro o ya conocía al Señor, secreto todo justo, toda justicia, no muestra esa caridad, no muestra ese amor. Y se ve y se muestra como un juez más que como un evangelizador. Y eso es algo que nos está pidiendo el Santo Padre. No seas juez, no seas señalador. No pongas carga. No pongas carga.
aligera el caminar, aligera la fatiga del que viene con ese pecado, con ese dolor, con esa tristeza, esta enfermedad. Tú como conocedor de Cristo debes de llevar ese amor de Cristo, esa consolación de Cristo que tú ya experimentaste en tu vida, ahora dársela al otro y buscarlo, porque a lo mejor pensamos que ya nos hemos encontrado, y que ya no lo necesitamos. Y a lo mejor no estamos siendo totalmente evangelizados, no hemos vivido todo esto. Exacto. Este mensaje que el Señor nos ha dado, no hemos experimentado esa liberación, esa sanación, o no hemos experimentado ese vernos sanados de la ceguera que vivimos. Entonces tenemos que nosotros experimentarla para poder así llevarla, porque entonces las personas no se van a antojar del Dios que nosotros tenemos, porque no hemos convivido con Él, no damos esa experiencia de Dios. Entonces, pues solamente pues con la vida misma, creo yo, ¿no? Sí. Ese Dios que a mí me quitó mi carga, que me quitó mi culpa, que me quitó mi pecado, ese mismo Dios que te lo puede quitar a ti, ¿verdad? Porque muchas veces así me lo quitó a mí, pero a ella no, así. No, ¿verdad? Experimentar, porque también es el Papa, ¿verdad? Es esa experiencia que esa historia de amor que no la podemos guardar para nosotros. Exacto. Porque es lo que empezó a decir la audiencia. Ajá. No nos la podemos quedar, hay que platicarla, pero pues con esa alegría con la que la vivimos. Así es, y dice el Santo Padre, el Evangelio va acompañada de sentido, de maravilla y de novedad, que tiene un nombre y es Jesús. Entonces, siempre tener presente que es el mismo Jesús. Y todo lo que vamos a mostrar es Jesús. La alegría, la luz, el amor, la consolación, la sanación, todo lo que estamos mostrando es el mismo Jesús. ¿Verdad? Y vivirlo, como dices tú, ¿verdad? Vivirlo. Porque todo es Jesús. Sí, ¿verdad? todo es Jesús. Jesús, el centro, ¿no? El que mostramos, el que es el maestro, el que es el modelo. Sí. Así es. Él es todo. Así es. Y ya por último, el quinto punto que nos da el Santo Padre es la buena nueva. Que también es Jesús. Que también es Jesús, exacto. Está dirigida a los pobres. Y ya lo vemos en las bienaventuranzas de este domingo, ¿verdad? Está dirigida a los pobres. Recordemos que para acoger a Jesús debemos hacernos pobres dentro, no una pobreza material, sino una pobreza espiritual. Dice el Santo Padre, sabernos pobres, sabernos necesitados de Dios, saber que podemos flaquear, que podemos caer y que Él es quien nos va a levantar. Eso es lo más importante de esto, que debemos de sabernos pobres, limitados. Ya el Señor se encargará de lo demás. Y que Él siempre nos va a tender su mano. Así es. De una manera gratuita, nos dice el Santo Padre. Sin pedir nada a cambio. Estamos muy acostumbrados a siempre dar algo a cambio, que siempre nos están pidiendo algo, siempre estamos dando algo a cambio, pero Dios no es así y es muy importante que nosotros sepamos eso. Así es. Y volver siempre, como decía el Santo Padre, a estar volviendo continuamente Así a ese Dios que no nos pide nada, ni nos pide cuentas, ni nos pide explicaciones, simplemente que volvamos a Él. Y esto es algo que nosotros debemos de recordar en nuestra vida, pero también darlo a los demás. Así es, saber que todos los días necesitamos del perdón de Dios, porque todos los días nos equivocamos en algo. Tal vez no es grave, pero nos equivocamos en algo. Entonces, saber que necesitamos el perdón de Dios y decírselo, y Él se acerca a nosotros. Entonces ya Él se encargará, como decimos, ¿verdad? Y así con este Jesús Maestro, ¿qué te parece, Eva, que nos quedamos en este programa Catequesis y Liturgia, sin antes agradecerles a ustedes el favor de su atención y pedirles un favorcito más, que es que vayan y busquen a Char las redes ahí en la web, porque lo van a encontrar en todas las aplicaciones y redes sociales. Así es, estamos en YouTube, en Instagram, Facebook. Dele like, compartan. Tenemos cápsulas que le ayudan en su día a día, en conversaciones de fe, en inspiraciones y programa de catequesis y liturgia que le ayuda a crecer espiritualmente y en la fe y fortalecer esa fe, ¿verdad? ¿Y cuando oren se lo dijiste? Cuando oren también. Cuando oren. Recuerde que es una cápsula que acabamos de retomar y se me olvida. No, sí lo dijiste. Bueno, pero ahí busque cuando ore, para que se acerque un poquito más
a Dios. Y muchas gracias por compartir. Sí. Que de verdad que Dios le pague todo el bien que hace. Le pedimos al Señor que usted tenga una bendecida semana y Así que nos es. bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.